Muy buenas noches, comenzamos el capítulo número 20 de Pulso Regional aquí en Marga TV. Saludamos a todos los que se conectan. En los días lunes tenemos esta cita 22 horas. Por supuesto saludamos a toda la región de Valparaíso y especialmente a todos los que nos ven en Marga TV. Estamos saliendo por Zapping, por la señal 168, por Claro 646, por Mundo 263, también por el Cable de la Costa, por dos señales 64.5 y el canal 98. Y por supuesto ahora esta nueva alianza que tenemos con Radio Congreso 105.1 FM y también Radio Amor 99.3. Y también YouTube, redes sociales, por favor sigan las cuentas de Marga TV, una de las redes sociales más vistas de la región, miles y miles de seguidores. Tenemos, como ustedes saben, un compromiso con la democracia. Hemos decidido aquí en Marga TV dar voz y opinión a todos los que quieren llegar aquí atrás, donde se ve el Congreso el próximo, quedan un par de meses, el próximo año deberían estar con un recambio importante la Cámara de Senadores y de Diputados, y en ese sentido hemos querido darle voz y opinión para que usted vote informado y conozca a todas las personas que quieren llevar las nuevas propuestas y las ideas de nuestro país. Reclamamos a veces tanto que no se hacen las cosas que queremos. Bueno, acá tenemos una oportunidad de reelegir a este Congreso y para eso vamos a escuchar propuestas e invitados. Así que está con nosotros don Cristian Cuevas del Partido Popular, candidato a diputado Distrito 7. Bienvenido primera vez aquí en Marga TV. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy agradecido de esta invitación y la verdad, primero un honor ser candidato a diputado por el Distrito 7 y sobre todo porque a mí me mueve el mundo del trabajo. Soy dirigente sindical de los trabajadores contratistas de la minería y a la vez, cierto, un comprometido desde siempre con los movimientos sociales. Oye, un honor que esté con nosotros, no acepta tantas invitaciones, así que muchas gracias sí. Porque está aquí en este panel. También está con nosotros, ya tercera o cuarta, corrígeme, cuarta vez, Natalia Navarro, Partido de la Gente, candidata a diputada, primera vez candidata a diputada por el Distrito 7. ¿Cómo estás, Natalia? Así Bienvenida. Es, muy bien, Giancarlo. Muchas gracias por la invitación. Y sí, pues, Natalia Navarro, una NN como tú. Efectivamente, es mi primera vez al Parlamento, muy contenta de estar acá con ustedes, poder comentarle a la gente lo que nosotros venimos a proponer, también a sacar a toda esta gente que ya dieron prueba y fe de que no han solucionado los problemas de la gente, del ciudadano de a pie, y que probablemente no lo hagan. Así es que esta es la oportunidad de renovar el Parlamento con caras nuevas, con gente competente. Yo no soy de prometer cosas porque en realidad lo único que puedo dejarles es mi experiencia, 10 años como asesora parlamentaria, me sé la pega, sé lo que hay que hacer, así es que esa es mi propuesta número 1. Muchas gracias, Natalia. También a mi mano izquierda, don Leopoldo Moreno, independiente lista RN, candidato a diputado Distrito 7. ¿Cómo estás, Leopoldo? Bienvenido. Muy feliz, agradecido por la invitación, también acá de cómo se está conformando esta mesa. Creo que va a ser un debate bien entretenido y también un poco para que nos vayan conociendo. Yo soy abogado de profesión, soy profesor hace más de 3 años de ética profesional. Ahí no me confundan con Hermosilla, con el tema de las éticas. Las clases de ética. Y la verdad es que muy agradecido de asumir este desafío también, primera candidatura, y dentro de la expertise técnica que podemos aportar dentro de nuestras profesiones, sé que ahí está el valor agregado que puedo dar desde mi lado de la calle. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, Partido Popular, Partido de la Gente, Independiente y también, por supuesto, Partido Republicano. Don Benjamín Lorca, pero Distrito 6, candidato a diputado Distrito 6. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Segunda vez con nosotros? Segunda vez. Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir esta mesa, de poder conversar temas que interesan a nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional y en mi caso a nivel del Distrito 6, el más grande de Chile en cantidad de comunas, son 26 comunas de Quilpué hacia los Andes, así que feliz de poder estar acá. Imposible recorrer ese distrito a pie porque es una locura, las distancias, yo muy creo, grande. El más grande de Chile. Sí, en cantidad de comunas, claro. Sí, insólito. Oye, antes de entrar en materia, cortito, ¿qué les pareció el debate presidencial? Casi 3 horas, todo Chile, uno de los debates más vistos, tuvo récord de sintonía. ¿Alguna opinión sobre la calidad del debate? Las propuestas. Sí, mira, yo creo que el debate lo vimos la mayoría, por lo menos los que estamos en esta mesa y seguramente muchos que nos siguen. Fue un debate en el formato, a mí me pareció un momento novedoso, pero en general muy plano en relación al tema de los candidatos en general.
y al rendimiento de estos. Particularmente yo apoyo a Janet Jara, mi candidata presidencial, con la cual, cierto, obviamente se hace una evaluación desde ella misma, cierto, con algunos déficits que ella misma se ha planteado, pero en general de propuesta, la verdad que cuesta leer a los candidatos presidenciales que no van a las propuestas de fondo, porque son siempre como espacios comunes, y en ese sentido creo que Janet salió airosa, entendiendo que también uno tiene una opinión, también valora también otras candidaturas que se presentaron, que en general estuvieron en un mismo nivel, y creo que es como cómo se va desarrollando ese debate, ese intercambio, pero para mí por lo menos lo más importante, esta mesa que se da en la región, y cómo conectamos, ¿cierto?, nuestros quehaceres con las candidaturas presidenciales, y eso permite también insumar a los candidatos y candidatas presidenciales para de alguna manera los déficits que pudiesen haber tenido en su puesta en escena, en la primera puesta en escena en el país, obviamente corregirla en función de los intereses que nosotros queremos que nos representan a la hora de la gobernanza. Así es que yo creo que fue un debate en general novedoso en su formato, lento en general, porque cuesta mantener 3 horas a la audiencia, y la verdad que había que de alguna manera tener un aguante para resistir ese extenso debate. Oye, y lo otro que eran 3 minutos, pero 3 minutos no por un tema, que se le iban agotando los candidatos por 7 temas, entonces también tienen que saber administrar su tiempo. Pero mira, yo no estoy tan de acuerdo acá con el colega, porque realmente encontré que fue un debate bien triste, pobre en propuestas, y sobre todo Janet Jara, que fue la gran perdedora de la noche, por cierto, no hizo propuestas, se confundía, no tenía datos correctos, estamos como reviviendo el tema de las cifras, no tengo las cifras, no, fue muy descortés, no quiso contestar de plano porque dijo, no le voy a contestar a Johannes Kaiser, no. Entonces, esa dinámica de propuesta en un debate presidencial, yo creo que no se puede dar. Podríamos incluso nosotros en una mesa regional, oye, entre varios acá candidatos. No ha pasado que alguien nos diga no respondo. Pero claro, pero claro, a nivel de presidencia, ella además reconoce que estuvo débil, que le falta, que ella no está acostumbrada porque no ha sido candidata antes, entonces no tiene la expertise de ser candidata. Dígame ustedes entonces cómo va a ser presidenta. Bueno, pero eso va construyendo la experiencia, porque en el fondo cuando uno está en una escena... Ya vivimos estar como aprendiendo en el camino, y ha sido pésimo, nefasto gobierno. Que yo por 10 años de experiencia en el Parlamento me la sé toda, pero lo que pasa... No, nunca dije que me la sé todas. Expertise tengo, soy abogada, perito forense, expertise yo soy tengo. dirigente sindical y social, y la verdad que no necesito de una profesión o de un oficio para poder representar los intereses populares. Entonces, en ese yo sentido, sí creo que para legislar algo hay que tener. No, yo creo que se complementa la experiencia, la academia, con también la experiencia popular. Eso es lo que complemento. Entonces, yo. Tengo experiencia, tengo calle, pero yo te digo, en ese sentido, carrera. Janet está acumulando, construyéndose, y en ese sentido, lo bueno, ¿sabes cuál es? Que Maya, ella reconoce el déficit que tuvo. Y eso en política es importante. Y yo creo que las próximas semanas va a demostrar la capacidad. Sí, pero las mentiras todavía no las reconoce. Eso no lo reconoce. Janet tampoco Jara es capaz de pedir perdón. De hecho, Janet Jara dijo que no era una candidata profesional y que había sentido que el debate no le había favorecido mucho. Lo dijo ella. ¿Matías? Benjamín, fue demasiado evidente no sé si la falta de preparación, la falta de expertise. Todo un poco. Además se ofuscó. Y aquí el que se pica... El que se enoja pierde. Se ofuscó. Estuvo muy enojada. Que se amurró en el fondo, y claro, eso le generó que... Es bueno enojarse, ¿sabes? No, sí. Menos como el desordenado el debate. Sí, claro, pero sabe hablar muy bien, sabe debatir bien. Y eso se notó. Fue muy ¿Cómo viste? También hubo hartas críticas, no tanto así como en respuestas, pero se le vio muy apagado a José Antonio Kast. Siempre hay aquí que convengamos lo siguiente: siempre el que va punteando en las encuestas es el que tiene que ser más prudente. Esto lo hemos visto muchas veces en muchos debates. Evidentemente se tiende a atacar más, aunque en este caso creo que la que más recibió críticas, pero fue por la mala performance que tuvo, fue la candidata Jara. No obstante, claro, se vio bastante mesurado, un poco en su estilo también. Sí, José Antonio nunca ha sido de otra manera. Un poco en su estilo, respondiendo lo que tenía que responder, volviendo todo el tiempo a los asuntos importantes que le preocupan a los chilenos: orden, seguridad, desarrollo y crecimiento económico. Yo creo que fue parte de la performance. Tal vez si alguien esperaba otra cosa, sí, puede ser.
pero 8 candidatos durante 3 horas también lo hace un poco... Sí, no sé. Creo que el formato no fue el mejor. Es inevitable que sea o muy largo o muy superficial por los tiempos, si no, no te da para eso. ¿Cómo lo viste A ver, tú, pero- Leopoldo? Todos somos generales después de la guerra. O sea, esta mesa se centra en una área post-debate donde nosotros podemos observar los nervios también de un primer debate que por fin aglomera a los candidatos de todos los sectores. Y uno podría decir, ok, está perfecto que reconozca el error y eso se agradece en política, eso es válido. Ahora bien, cuando nosotros estamos en un debate hay ciertas, y no voy a decir reglas de guante blanco ni reglas de ese tipo, sino que bases para generar un debate. Y creo que ahí nosotros podemos convenir en que negarle la respuesta a alguien que te está haciendo la pregunta en un momento que el propio moderador del debate te está entregando el espacio para hacer esa pregunta y decidir a dedo. Yo no le voy a responder a Johannes Kaiser, a Kaiser no. No solo significa no responderle a un candidato en un contexto de debate donde sí se tiene que contestar, sino que también significa no querer responderle a gran parte de los chilenos que también están siendo representados por ese candidato en ese momento. Y considero que si bien es muy bueno reconocer los errores, no está bien tener un candidato presidencial que puede cerrarle la puerta por una... No lo llamaría amurrarse, pero sí quizás un nerviosismo del momento de quizás no saber cómo responder esa pregunta. Considero que un candidato presidencial tiene que tener la amplitud suficiente para escuchar y representar a los chilenos. Sí, el problema es que ella se ha mostrado como la gran candidata de los acuerdos. Y no quiere, y le cierra la puerta a una persona y no le contesta porque es esa persona. O sea, ya ahí partimos mal. Otro tema es que me da mucho miedo, a mí terror, francamente, ya a esta altura, que volvamos con este discurso de que no, es que está aprendiendo, es que vamos a ver qué va pasando. O sea, de nuevo vamos a tener otro gobierno experimento como el de Boric. Otra vez van a ir aprendiendo en el camino, otra vez va a aprender a hacer su trabajo como presidenciable. A mí mínimo me genera miedo y ella es la continuadora de este gobierno. Por cierto, fue la ministra de Trabajo, no resolvió absolutamente nada en trabajo, además de la reforma de pensiones que sin la derecha tampoco lo habría conseguido. Bueno, yo creo que en el sentido de Janet, primero, yo no soy parte del gobierno, quiero decirlo, no soy el Partido Popular, no somos parte del gobierno, por tanto, el rango de amplitud de Janet Jara es mayor que a los que están en el gobierno. Y en ese sentido, creo que... en ese sentido, creo, bueno, cuando hemos conversado con ella, es una candidata que de alguna manera se plantea a partir de un proyecto que se levanta a partir de ciertos orígenes democráticos y se plantea ciertos desafíos para este tiempo. Ahora, Janet, creo, en ese sentido, yo la conozco, tengo una cercanía y creo que en ese sentido cuando se plantea que va a restringir el diálogo con los otros sectores, yo creo que no es así. Creo que tiene una capacidad de entendimiento. En el debate... Bueno, porque en el fondo hubo una dificultad que ella reconoce. Claro, y en ese sentido, mira, no soy yo el que debo hablar por la candidata, no soy vocero, pero tampoco centrar el debate en tanto de un debate que ya pasó, seguramente vendrán otros, y creo que ahí vamos a ver el rendimiento real de los candidatos que de alguna manera fueron opacos, candidatos que fueron opacos y candidatos y candidatas que de alguna manera brillaron más que otros o tuvieron más tensión porque hubo también una situación de asedio permanente hacia la candidata. Y esa es una cuestión que también en política uno tiene que leer, y creo que Janet estuvo con las dificultades que tuvo, pero lo más importante es reconocer, y en ese marco yo digo lo siguiente, que en política uno no puede estar con el miedo al otro. Por ejemplo, y en ese sentido se requiere de una disposición a dialogar con el diferente. Exacto. Ahora lo importante es que ella reconoce aquello y creo que ha demostrado que por lo menos tiene ese espíritu y creo que vamos a corregir los déficits de hoy. Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que se metió en un terreno pantanoso y de ahí no pudo salir. Ella partió atacando nuevamente a José Antonio por el tema de los bots, que es una cuestión reiterativa, de los trolls, etcétera, etcétera. Pero no son del ejército, ese no es de él. Bueno, Evelyn Matei dijo que eran... Te estás metiendo tú en el pantano ahora, compadre. En el fondo, por ejemplo, te lo planteo. Justamente ahí, porque es una discusión súper
absurda, súper Pero, superficial. ¿acaso no es así? El dañar las Absolutamente. imágenes de las personas, No, destruir la vida de una persona. No estoy hablando de eso, estoy hablando de No, que. por favor, Estoy hablando de que si nos pusiéramos, yo lo otro día lo decía en la radio ahí en San Felipe, a mí todo el tiempo me están escribiendo bots, trolls, y si yo me pusiera a reclamar por cada uno de ellos, me imagino que todos los candidatos, Claro. si yo me pusiera a reclamar por cada uno, ¿qué hago yo? No es patrimonio de alguien en No, el no fondo es lo que particular. dices ¿Qué tú. hago yo? Lo bloqueo, lo reporto y punto, y sigo adelante. Entonces, recordemos lo que pasó en el gobierno del expresidente Piñera. Las cuentas de Twitter que llamaban a saquear, a quemar, a destruir, a derrocar al gobierno. Entonces, si estuviéramos en esta posición, no tiene ningún sentido. Se metió en el barro, no pudo salir de ahí, y yo creo que eso mismo le generó que después no tuviera la capacidad de responder, y que literalmente, yo no lo dije, lo dijo Meo, que se amurrara la... Oye, y de todas formas, yo conozco- estos debates, al igual como los que hacemos acá, estos foros regionales, sirve para que la gente evalúe, Sí, por le supuesto. ponga, mira cómo reaccionó. Lo bueno aquí es que nada está zanjado, que estaba revisando que quedan más de 10 debates. Ahora, no sé si todos van a ir a los 10 debates, así que van a quedar muchísimas instancias para varios que... no van a querer volver a la... Claro. No, pero hay La idea algunos es que son estén todos. los foros grandes, No, estos sí, van a ir son... todos. Pero- Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Dónde Que ven lo que esto? más llama la atención y lo que más molesta muchas veces es que este gobierno ha insistido con el tema de la altura moral. Ella es continuadora de este gobierno, y si ella misma está encarando a uno de los contrincantes y le dice, di la verdad, no miente, ella mentió un montón y ha dicho ¿Está que son chequeado que ha errores, mentido? sí, está chequeadísimo, que son errores, Esto que lo no se volvió a hacer en el acordó, debate, volvió a mentir en el debate. que lo olvidó. Entonces, si interpela a un contrario a que diga la verdad y se ponga los pantalones, yo creo que ella también debe ponerse la falda bien apretadita y decir y reconocer sus Cosa que no ha mentiras, porque no podemos pedirle al otro lo que uno no es capaz de hacer. Y de eso un poco está harta la población, creo yo. Toda la gente está chata y que nos mientan Oye, en la cara. Súper bien. Pasemos a un segundo tema porque los quiero llevar allá atrás, al Congreso, porque acaba de ocurrir algo en el Congreso, el tema del voto voluntario, voto obligatorio, que quedó finalmente el obligatorio porque el Senado Arregló un poco la arregló y corrigió el tema. Pero si hubiese sido por los diputados, esto cambia, es como las reglas del juego ahí antes de que empiece el partido. No hay córner de repente. Inmoral. A 2 meses, yo creo que cualquier decisión que hubiese tomado la Cámara es válida, son votaciones. Pero a 2 meses de la elección, con la calculadora, a mí ya me parece que entramos en el juego que ya no es el que nos gustaría. ¿Qué hubiesen votado ustedes a esta mesa? Porque lo que quiero conocer es que si ustedes hubiesen estado ya electos, que la gente pueda decir, mi diputado, ¿qué hubiese diputado? ¿Voto obligatorio con multa? ¿Voto voluntario? ¿Cristian? Mira, yo creo que una de las cuestiones que ocurre en nuestro país, que la mayoría, nosotros estamos postulando al cargo al Congreso, pero es la zona más deslegitimada de la sociedad chilena. Probablemente O sea, una de las más. Hay Y una, con razón. Y tiene razón la gente, porque no hay esa conexión, ese cordón umbilical con las necesidades de la gente y porque obviamente se va generando una élite de todos los sectores que de alguna manera se desconecta de esa vida social. Y eso tú lo puedes mirar en los barrios, en la gente común, en la gente de nosotros como nosotros de trabajo. Entonces, en ese sentido, creo, de mi punto de vista, el obligar al ciudadano a votar, creo que de mi punto, yo no lo comparto, yo, en lo personal. Creo que debe ser un acto voluntario el votar, pero tiene que tener responsabilidad cívica el ciudadano también. ¿Cuál es esa? Entonces, la responsabilidad del ciudadano, de mi punto de vista, tiene que ver también con una política de Estado que genere también el tema de la participación, la democracia y esa acción de la responsabilidad, incluso como elector. Entonces yo creo que en nuestro país hay un problema y una dificultad, que no estamos educando ni formando a las niñas, niños, a nuestra juventud, a nosotros como adultos, en ese deseo de la participación y en la toma de Pero, decisiones Cristian, del país. Voto voluntario obligatorio. Acabamos Ya dijo de voluntario. venir del voto voluntario y votaba la Venimos mitad de de las allá. personas. Bueno, yo en lo la personal mitad creo que a las personas, el ciudadano es un acto voluntario el votar. Ahora, es de responsabilidad social y política de cada uno ejercer ese derecho. Entonces yo creo que a nadie se le puede obligar cuando hay una acción consciente en función de eso, pero Habría- también el Estado, el gobierno, los que legislan, la institucionalidad toda, tiene que generar las condiciones para que el ciudadano y ciudadana, ¿cierto?, sienta el deseo de hacer parte de aquello. Porque cuando tú vas yo trabajo en el mundo del trabajo, esto es activo en ese campo.
la mayoría de los trabajadores no se sienten representados. Bueno, Las trabajadoras, porque efectivamente hay una desconexión de aquello. Entonces la participación aumenta en la medida, ¿cierto?, que se responde a esas necesidades. Entonces tú no puedes obligar, de mi punto de vista. Ahora, se legisló ya aquello, yo no lo voy a modificar. En este minuto tú estás preguntando en un supuesto. ¿Qué habrían votado? Yo habría votado en ese escenario por el voto voluntario. Mira, imagínate si fuera así la vida, que si yo deseo hacer algo, lo hago. Hay una serie, hay un catálogo, una tipificación de delitos. No me gusta este delito, deseo no cumplirlo, entonces mejor no lo hago. La vida cívica responde a tener derechos, pero también la contraprestación que son los deberes cívicos. Votar sin duda es un deber cívico. ¿Y qué pasa en Chile cuando no votamos? ¿Qué representación real tiene un gobierno en el que vota una ínfima cantidad de personas o la mitad de personas? 45% en varias Entonces ese gobierno es básicamente no representativo. Por ende, tiene que ser obligatorio, tal como lo dice además la Constitución Política de la República, que indica que el voto será obligatorio y llevará aparejado, su artículo 15 lo consigna, multas y sanciones. Entonces lo que hicieron los diputados en esta oportunidad fue incumplir la Constitución derechamente. Y si vamos a estar con candidatos que vienen a ofrecer saltarse la Constitución, no hacer caso a las leyes, hacer lo que uno desea nomás, darle la facultad, pero no el deber de hacer las cosas, entonces nos vamos a ir realmente al mundo de Narnia o Vilsipapo. Yo creo que estás equivocada. Primero decir lo siguiente. Cuando uno participa ante la organización social, comunitaria o sindical o la que sea, obviamente tú estás ejerciendo también democracia y participación. Lo otro creo, no es importante votar. Lo otro creo que voten poquito. Que creo que es no. Los guetos políticos. Mira, lo importante es que la gente se movilice en función de eso. O sea, o la gente tiene que identificarse, tiene que ser política o no puede participar. Para cerrar la idea, porque acá hay un tema. Yo quiero hacer una propuesta, mira. En ese sentido, por ejemplo, aquí todos los centros de votación, ¿cierto?, están en el centro de las ciudades, ¿cierto? En los centros de los colegios, los recintos. Pero hay barrios que tienen una conexión que no tienen posibilidad siquiera de movilizarse como quisieran, por ejemplo, en las tomas, en la parcela 11, en los cerros. Pero mira, hágalo con clave única. Hágalo con clave única. Deja de decir la hágalo con clave única. Deja de decirte una propuesta. 30 segundos. Y la propuesta es la siguiente: acercar los centros de votación al barrio. Mira, yo estuve en México como observador cuando ganó Claudia Sheinbaum. Donde matan a todos me sorprendió que la votación estuviera en el barrio. Y eso genera una acción de movilización de los sectores populares que tienen menos acceso a desplazarse a la ciudad, porque incluso el Estado, el gobierno, la institucionalidad no genera las condiciones cambiar la modalidad de voto, sería cambiar la modalidad para que de la gente vota. Entonces, la verdad que tú estás hablando desde la técnica, desde desde la Constitución de política de la Estamos muy República. atrincherados, por favor. Oye, Cristian, dámosle un segundo a Leopoldo. Yo cedo ese punto, totalmente. Yo creo que la forma en que se va a votar o la modalidad que ocurra tiene que ser más accesible para las personas. También en que hay una crisis de representatividad. Pero a mí lo que me complica es que acá el candidato Cuevas señala desde el principio, por ejemplo, que Jara salió airosa, pero se desmarca del gobierno. Entonces, siento que es muy oportuno, al igual que ahora, cuando estamos a 2 meses de las votaciones. Yo no soy parte del gobierno, el Partido Popular no es parte ¿Puedo del gobierno, terminar? que estamos apoyando a Janet Jara. ¿Puedo terminar? Porque al final la idea es tener estos tiempos para que todos discutamos, y es lo que yo estoy rescatando de tus palabras. También el hecho de que estamos a meses de una votación y viene en tela de juicio, va a ser voluntario, va a ser obligatorio, y después viene el apellido, va a ser obligatorio con sanción. Entonces, la crisis de representatividad se da también porque no hay una cultura de asistir a votar.
y nosotros legitimamos nuestros gobiernos siempre y cuando haya una votación que los represente. Cuando la votación es baja, cuando la votación también es nula, hay una crisis de representatividad y eso genera un desorden social que no nos permite avanzar. Yo considero personalmente que hay que crear ese músculo, esa cultura. Si tenemos un déficit en la educación cívica para educar a las personas a ir a votar, primero tenemos que decir, oye, el voto es obligatorio, como señala la Constitución Política de la República. Pero no nos podemos quedar ahí. Tiene que haber una sanción aparejada que le diga a la persona, porque el chileno es porfiado, hey, si no vas a votar, va a estar esta sanción. Ahora, yo no soy de extremos y creo que sería muy irresponsable añadir que esta sanción va sí o sí 100%. Y es por eso que el mismo CERVEL te da 3 días, una vez que te aparece dónde vas a votar y si eres vocal de mesa, para dar tus excusas. Tienes causales. Por ejemplo, en el caso del vocal de mesa, que no puede ser vocal de mesa, tiene 3 días para ir a su junta electoral y decir, oye, no puedo por esto, y se entiende, no hay problema. Pero necesitamos que el voto sea obligatorio, porque de lo contrario, y vuelvo a tus palabras, la crisis de representatividad es muy alta. Oye, y lo otro, el tema de la libertad. Oye, si el control de velocidad es lo mismo, el no estacionarse es lo mismo, al final, si tú dejaras como a la libertad de la libre gente... albedrío todo, imagínate... no tengamos Estado. De la malla curricular sacaron educación cívica. son normas de conducta. Democracia a la gente si saca educación Déjame. física de educación cívica de educación. Sí, respecto a lo que hizo la Cámara de Diputados la semana pasada, creo que es inmoral intentar cambiar las reglas del juego, ¿verdad? A 2 meses de una elección. Bueno, ese otro es subtema, completamente cambiar las reglas de juego. inapropiado. En buena hora el Senado lo rectificó, ¿verdad? Eso también habla un poco del nivel de la clase política y que efectivamente no podemos seguir improvisando, no podemos tener personas que estén aprendiendo a hacerlo, necesitamos personas que tengan conocimiento técnico, experiencia y que puedan dar el ancho para el desafío que Chile tiene. Chile está en un momento crítico. Podremos discutir si hay que acercar o no los centros de votación. Efectivamente, ustedes están hablando un poco más respecto a tal vez lo que pasa en el Gran Valparaíso. En San Felipe hay locales de votación que están en las poblaciones porque hay liceos o colegios que están en las poblaciones y la gente va a votar en el liceo más cercano. Yo voto a 3 o 4 cuadras de mi casa. Entonces, eso no es una realidad que pasa en todos lados. O sea, sí hay centros de votación en los barrios Valparaíso, y la gente puede también hacerlo. Hay colegios en el mismo... Yo creo que es clave que la votación sea obligatoria y que sea con sanción. O sea, es completamente absurdo. Los seres humanos es la manera en que aprendemos. Los que somos padres tenemos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos que los actos tienen consecuencias. Y en este caso, si la Constitución Política de la República, nuestra norma fundamental del Estado, dice que el voto es obligatorio y que debe haber una multa o una sanción, tiene que haber una sanción. O sea, podremos discutir de cuánto es la multa o la sanción, pero no puede quedar sin sanción, sino sería una cuestión completamente absurda. Y otra vez, y creo que eso es súper grave, y lo que apuntaba también el candidato, es que efectivamente la brecha de representación o representatividad va a ir creciendo. O sea, necesitamos que las personas se puedan involucrar en la vida pública, les pueda interesar, puedan de alguna manera deliberar en espacios del trabajo, en espacios universitarios, en distintos espacios de las iglesias, a las que también yo hoy día represento. Necesitamos que eso se vaya haciendo más creciente y que en el momento de las votaciones no sea una lata ir a votar, sino que realmente podamos sentir que las personas que están en la papeleta nos representan y que podamos hacer efectivo en la urna, ¿verdad? Lo que estamos pensando, lo que creemos, lo que sentimos y lo que esperamos para el país también. Oye, antes de pasar al otro tema... Hoy, solo quiero hacer un alcance. Como el candidato Cueva estaba hablando de cívica, que me parece totalmente correcto el punto. Pero ahí estamos de acuerdo todos. Sí. Todos de acuerdo. Pero solo sí. recordar que Cívica se eliminó en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, que es demócrata cristiano, que hoy día pertenece a la Jaraneta. Entonces, pónganse de acuerdo. Podría decirle también ahí, hacerle el alcance a Jara para que si ni Dios quiera llega a gobernar, por favor, pongan de nuevo el ramo de Cívica en la curricular de los colegios, porque tiene que saber qué es un alcalde, qué es un gobernador, que
me parece totalmente correcto, pero como se eliminó con un gobierno demócrata cristiano, sería bueno que se reactivara en el próximo gobierno. Oye, Bueno, esperamos que estos 4, si es que salimos electos, se van a ¿cierto? encontrar en la bancada Y regional. esperamos que empujemos eso, pues. Totalmente de acuerdo. ¿Cierto? Oye, y disponible. Y agrégame, Disponible. y agrégame educación financiera, un capricho que tengo ya hace mucho tiempo. clave, Oye, es clave la clave. si tuvieran que votar entonces, voto obligatorio Obligatorio con Obligatorio con sanción. sanción. Obligatorio con multa. y voto voluntario. Voluntario. Es muy importante esto porque hemos tenido debate y a veces como que queda en la nebulosa y ahora vamos a hacer un ejercicio en este, cada tema que vamos pasando, que la gente se entere cuál es su visión y tenga el tiempo para defenderlo. Yo también estoy de acuerdo con que podría ser hermoso, pero creo que acabamos de venir del voto voluntario y cada vez vota menos, Pero por ya lo que dices Pero tú. ya hemos dicho, ¿por qué la gente no vota? Porque no hay incentivo No hay a votar. educación cívica. Porque dice, ¿por qué voy a No sé votar si por tiene ese que haber elenco? incentivo Por ese, a votar, no, si es por el- ese es la base. elenco. Las personas No, tienen elenco. derechos, pero también deberes. Es Sí, un deber estoy de acuerdo cívico con eso, votar. estoy de acuerdo con eso. Y la base, pero votar. también Es el desde. la institucionalidad, la democracia y todo el Estado debe movilizar para que la gente, pero si la gente no se está formando, si la gente no le hace sentido esa conexión con sufragar, porque hay un problema. Claro, y ese es hay el problema mucho que tenemos que problema, abordar hay de mucho fondo. problema. Pero eso nos obliga. Y esa ley es una acción consciente. de la educación cívica De ya responsabilidad. tiene consecuencias porque 20 años que ya tenemos una generación completa que, Completa. Que no no tienen tuvo idea la- qué hace qué persona. Así que por O lo sea, menos en eso sí tenemos unanimidad, que vuelva la educación cívica, Sin duda. pero Totalmente. A los colegios. a los Total. colegios. Financiera, dijo Giancarlo. Ah, Yo y- coincido también. Totalmente menos de acuerdo. ideología desde la primera infancia y más información Absolutamente. real de lo que corresponde que La aprendan ideología las cruza la personas. sociedad. Oye, Todas. segundo tema que quiero también conocer sus propuestas y cómo votarían, que acabamos de vivir una tortuosa reforma de pensiones, 10 años, 12 años, algunos dijeron que empezó a tramitarse, y finalmente terminó recientemente, pero quedaron unos semi-contentos, unos muy molestos, otros muy contentos, no había nadie, pero sí algunos satisfechos de haber llegado a un acuerdo. De hecho, es parte de la gran argumento que tiene Jara de haber sido la conciliadora que logró sacar esta reforma de pensiones. Mi pregunta es, llegando al Parlamento, ¿esto ya se gestionó? ¿No se vuelve a tomar? ¿No se vuelve a abrir la reforma de pensiones? Fue tema también en el debate. Algunos quieren eliminar o reducir la PGU, etcétera. El tema del autopréstamo que le van a hacer los trabajadores al Estado para poder financiar pensiones. ¿Abren o cierran el tema llegando al Parlamento? Cristian. Bueno, yo soy un dirigente sindical, esa es mi primera responsabilidad, por tanto, el mundo del trabajo es el que me mueve a mí. Y de las trabajadoras y trabajadores. Yo soy una persona crítica a la reforma que hubo, lo hemos planteado pública, privadamente, en toda la esfera. Nosotros somos parte de lo que es el movimiento Coordinadora No Más FP, porque creemos que en nuestro país debemos avanzar a un sistema de reparto y que dé garantía a una vejez digna a las personas. Obviamente la reforma esta ya está sacramentada, lo que no puede haber, ¿cierto?, un volver atrás, pero uno no puede dejar de discutir una cuestión que desde el punto de vista son esencial para la seguridad social de las personas. Y en ese sentido... Habría que volver a legislar. Claro, pero en el fondo tenemos que ver, ¿cierto?, los escenarios que se dan, el contexto, pero los trabajadores y trabajadoras jamás vamos a renunciar a la seguridad social, no vamos a renunciar al deseo, ¿cierto?, de que efectivamente tengamos una vejez digna y que en este sentido nosotros no podemos seguir financiando, ¿cierto?, a las grandes gananciales, al sistema privado en función con nuestros propios recursos. Entonces, en ese sentido, hubo una reforma que fue aprobada por el Parlamento y el gobierno con el gobierno actual, con la conducción, por cierto, de Janet Jara. Nosotros, y eso públicamente yo lo he manifestado, que tengo una opinión crítica en relación a aquello, por tanto nosotros no vamos a renunciar jamás a empujar, ¿cierto?, una reforma previsional, porque es una cuestión que vamos a seguir batallando los trabajadores como lo hemos hecho toda la vida. ¿No? No, yo Nati. no creo en los sistemas de reparto, porque en realidad estamos viendo lo que pasa en Europa, por ejemplo, No cómo ya no conoce se sostiene el sistema de reparto, porque un sistema para que sea funcional un sistema de reparto, no sé si Cristian va a coincidir conmigo en aquello, tiene que haber una natalidad que supere a la vejez que hay en un país. Entonces, ¿cómo se sostiene en el tiempo un sistema de reparto? Generalmente duran una cantidad de años y cuando empieza a bajar la natalidad en un país, se empieza a desmoronar un sistema de Que es reparto. la realidad que vivimos hoy día como país. Es lo que vivimos hoy como país. Y de hecho Chile tiene la tasa Pero de nosotros, natalidad más baja entonces de- los Pero es trabajadores, un poco más tenemos que complejo. financiar el sistema
y después nos tenemos que endeudar en el mismo sistema y tenemos que financiar las grandes industriales y las grandes corporaciones, los grandes capitales Yo voy a ir con los más recursos lejos. nuestros. La con los AFP recursos no hay nuestros. ningún instrumento en Chile que dé más rentabilidad que una AFP. No sé si usted eso lo sabe, pero es así. Y las pérdidas que tenemos los trabajadores. Ahí voy yo. Yo lo que creo es que ningún gobierno se ha puesto los pantalones, y lo he dicho en innumerables ocasiones. Usted puede, por decreto, cualquier presidente, bajar la tabla de mortalidad e instantáneamente al otro día mínimo sube un 18% a la pensión a todos. Y si a eso le sumamos el hecho de que no sean las personas las que soporten el 100% de las pérdidas, va a subir otro tanto por ciento, incluso más que por la baja de la tabla de mortalidad. Y no contento con aquello, si bajamos además las comisiones, podemos seguir subiendo las pensiones de los chilenos ahora ya. Lo que pasa, perdóneme, pero las AFP son un negociado y eso lo sabemos todos. Pero los gobiernos también es mucho más complejo. Pero hay que expresárselo a la gente para que lo entienda en fácil. Sí, yo quisiera que los trabajadores o la mayoría de la sociedad chilena tuvieran el mismo sistema de seguridad y previsión que tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros. No, imposible, porque entran más personas de las que soporta el sistema. Con los recursos del Estado. No van a poder soportar a todo eso. Para las Fuerzas Armadas, nuevamente eso es narco. Y para los por usted no va a ir a hacer guardia como hace, no va a desaparecer 6 meses del lado de su familia. Estamos yendo de la pichanga, pues al final la pregunta que dice Giancarlo, los únicos generadores de riqueza en Chile y el mundo son y serán los trabajadores y las trabajadoras. Y Chile, y Chile la fuerza laboral, la que vive la violencia y la precariedad. Cristian, Nati, escuchémonos para que podamos escuchar también. Y somos los chilenos al final, la fuerza trabajadora. Nos componemos y el tema acá es más complejo. La pregunta es clara. Oye, ¿esto va a volver a entrar al Congreso? Desde luego que va a volver a entrar al Congreso. O sea, el tema de cómo ocurre el financiamiento es una nebulosa extraña. O sea, el tema del autopréstamo es una nebulosa extraña. Entonces, el tema de la AFP, el tema de los fondos de pensiones, es complejo. Lo que dice la Natalia es cierto. O sea, no hay instrumento en Chile que rente más que la AFP, porque la AFP también hace un proceso bien complicado y que está bien a galope con lo que está pasando actualmente respecto a cómo se manejan las inversiones. El tema que el monto que te queda de rentabilidad es muy bajo y en eso, por ejemplo, hay iniciativas de bajar la tasa de mortalidad para el tramo que se considera respecto de las pensiones, pero por ejemplo la AFP actualmente, y yo creo que esto le va a interesar a los más jóvenes, se dedica por ejemplo a invertir en activos alternativos, se dedica a hacer inversiones donde hay fondos de inversiones extranjeros que también nos están viendo a nosotros respecto a cómo tenemos las startups. Entonces nosotros tenemos un sistema que tiene una alta rentabilidad, pero que también es cierto, o sea, depende del aporte que realizan los chilenos a ella, y también estamos viendo un autopréstamo para volver a hincar más el diente en aumentar las pensiones en nuestro propio ingreso que viene como fruto del trabajo. El tema está en que si decidimos, oye, cambiamos a un sistema de reparto, tenemos que ser conscientes también de cuánto inciden los montos y las inversiones como instrumento rentable de las AFP en Chile, el más rentable en Chile, como dice la Natalia, en la Bolsa de Comercio de Santiago, porque hay muchas empresas donde las acciones que ellos tienen como AFP tienen un porcentaje muy alto. Y eso sería complicado, cambiar al sistema. ¿Quién tendría la propiedad? ¿Se pueden poner directorios en empresas ahora si es que cambiamos un sistema de reparto con funcionarios públicos? ¿Cómo funcionaría eso? Y creo firmemente, si bien nos escapamos un poquito de los detalles de la pregunta, que es un tema complejo. Sí, y hay que verlo. Y pareciese que por lo que están diciendo va a volver al Congreso. Es complejo, y tiene muchas aristas, etc. Y parece no terminar nunca. Sí, bueno, la bancada republicana votó en contra de la reforma por considerarla que no era buena. No obstante, y ahí se generan hartos mitos al respecto, ¿verdad? Así que tengo que salir a decir I love PGU, te amo PGU, ¿verdad? Porque eso no está en juego, simplemente se estaban viendo que habían elementos de la reforma que no eran buenos. A mí me llamó la atención sí que la exministra, la candidata ahí del gobierno Jara, terminara de alguna manera fortaleciendo, algunos dicen fortaleciendo, otros no. Yo no sé cómo vive en la interna a la AFP, en un contexto donde, bueno, tú dices que viene de los movimientos sociales de no más AFP, no sé en la interna cómo están lidiando con eso y cómo lo van a hacer también en el mismo programa de gobierno, porque hay hartas dudas respecto al programa de gobierno de la candidata. Lo que pasa es que en política y en el caso particularmente del mundo del trabajo, y que pasa también en todos los candidatos y los equipos, si tú piensas que todo es homogéneo, todos
todos estamos de acuerdo en todo, no es así en política. Y por tanto tú apuestas a un trayecto, en este caso ustedes apuestan a Evelyn, tú apuestas a José Antonio, tú apuestas a Parisi, uno apuesta a Yanes Jara, y en ese sentido al pensar que todos los que estamos detrás de los candidatos somos homogéneos, no, pero lo importante es que se haga una síntesis en función de esos proyectos. Y en ese marco yo tengo una opinión crítica, pero nosotros somos uno dentro de un marco diverso a aquello. Cuando planteamos... Son más de 10 partidos los que apoyan. Lo que nosotros no vamos a hacer nunca, como mundo del trabajo, es renunciar a esa necesidad. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo hacemos ese trayecto? Es parte del debate y esperamos tener un elenco de parlamentarios de nueva generación, podríamos decir, y parlamentarias que permitan generar y construir ese consenso. Ahora, ¿cuánto avanzaremos? No lo sabemos. Tú que conoces un poco la interna de los que están apoyando a Jara, de los partidos que apoyan a Jara, ¿son más los que están críticos a la AFP? Porque es su caballito de batalla. Sí. Yo logré la reforma de pensiones, pero si muchos de sus propios partidos que la apoyan no les gustó lo que ella generó, no podría yo plantearse eso porque está dividido hoy no día. soy parte del gobierno, ni tampoco somos parte de las tomas de decisiones. Somos parte de un partido y movimientos que apoyamos a Janet en los énfasis que a nosotros nos interesa empujar. Entonces ahora, ¿cuáles son las dificultades o las opiniones de los partidos progresistas o de la izquierda tradicional? La verdad que es un tema que ellos deberán... ¿Veremos a más no AFP en las calles o depende del gobierno que salga? No. Mira, yo creo que es buena tu pregunta. Es lo siguiente. Para nosotros, por lo menos te hablo desde el lugar que yo soy presidente de una de las federaciones de trabajadores de la minería, para nosotros la autonomía y la independencia del movimiento sindical y social de cualquier gobierno debe ser así. Ahora, lo que ocurre es que algunos están subordinados a los gobiernos de turno y yo tengo una mirada muy crítica de aquello, muy crítica. Entonces, en ese sentido, en ese marco, antes de ayer, la semana pasada hubo un encuentro de No Más AFP. Yo no pude ir porque estaba en otra agenda, pero somos parte, yo soy parte y nosotros somos parte de ese movimiento. No podríamos renunciar a aquello. Incluso si mañana fuéramos gobierno con Yanes Jara, no podríamos renunciar a aquello. Entonces hay sectores efectivamente del sindicalismo que se subordinan a los gobiernos de turno. En el caso nuestro, por lo menos desde mi experiencia, jamás no hemos renunciado. Incluso yo renuncié a mi investidura como agregado laboral en la Embajada de España en Madrid con el gobierno de Bachelet II porque murió un trabajador en la lucha de los trabajadores contratistas en El Salvador el año 2015. Entonces nadie renuncia a esa investidura si no tiene un compromiso con las causas sociales. Pero permíteme, la gente lo ha notado, o sea, lo que había del No Más AFP con esta marcha multitudinaria. Tú me vas a decir, no, nos reunimos. Claro, pero no se ve. Es un poco yo participé el año pasado. La sensación es que no se ven en las calles como. No, si marchamos. Pero alguna grande a lo mejor no ha tenido cobertura. No, sí estuvimos. Y yo te puedo decir, puede hacer en octubre, noviembre, hemos hecho como 3 acciones de movilización. Lo que ocurre es que también hay un reflujo a partir de lo que fue la revuelta social. Y hoy día, cierto, no es por una cuestión de no sacar a la gente a la calle. Nosotros, por lo menos, desde la coordinadora, con Luis Messina liderando, hemos estado. Lo que ocurre es que efectivamente también hay un reflujo en la acción del movimiento social en general, pero en el caso nuestro no es por el tema de gobierno, porque yo la verdad no he sido parte de este gobierno. Ok. Yo lo que creo es que hay que hablarle a la gente mirándola de frente, a los ojos, y decirle, infórmese efectivamente de lo que quieren hacer, porque si van a cambiar un sistema por uno peor, no tiene mucho sentido. Sí me gustaría que la AFP volviera a lo que fue en su génesis, que efectivamente había un 70% de su sueldo que iba a quedar como pensión establecida y que los gobiernos venideros fue degenerando en otra cosa hasta lo que tenemos hoy, que no cubre nada, que uno tiene que trabajar 200 años como para tener una pensión digna o acercarse a lo que era el sueldo de uno en tiempo en vida laboral. Entonces, esos son los puntos y sepa ¿quién lo cambió? Porque hubo reformas desde Lago, Bachelet, que fueron haciendo reformas a la AFP, el tema de los multifondos, que también lo hizo Sebastián Piñera al último, que hoy día no nos podemos cambiar a libertad, tenemos que esperar muchos días. Entonces, vayan viendo eso, si el sistema no era malo. Pasa que lo fueron degenerando y destruyendo. ¿Y qué pasó? Le fueron quitando a la gente y fueron ganando ellos solamente. Entonces,
Eso es lo que hay que decirle a la gente de frente y si va a cambiar el sistema, que sea por uno mejor y que sea sustentable, como es hoy día el tema de medio ambiente, igual tiene que ser una previsión social sustentable en sí mismo. Proponer algo que no se va a sustentar, que va a durar 10 años y de ahí vamos a estar endeudados como Estado de nuevo hasta el cuello, no tiene ningún sentido cambiar el sistema. Oye, Giancarlo, Sí. más allá también de esta decisión, donde salen las defensas, también las críticas, creo que también es bueno tocar el tema de la crisis laboral que hay en Chile, porque eso en gran parte tiene incidencia respecto a las pensiones y la informalidad. La informalidad, en nuestro país. eso es lo más grave. Cristian, tú... Que ha aumentado los últimos años durante este gobierno. Que ha aumentado, pero como sindicalista tú sabes que actualmente los trabajadores están sufriendo, por ejemplo, altas rotaciones, hay despidos por necesidades de la empresa. Cambio tecnológico. Porque la necesidad de la empresa tiene esta causal de optimización, de performance, y que si una empresa tiene un modelo de negocio, por ejemplo, donde su nómina de trabajadores no va a alcanzar el año, te despiden por la causal de necesidad de la empresa y como no tiene años de servicio, no acumula indemnización por años de servicio y tampoco el recargo del 30% porque eso aplica al año de servicio que en este caso no tendría. Entonces, creo que también más allá del sistema, tenemos que entregar herramientas para asegurar que las empresas también tengan modelos de negocio que tengan antigüedades laborales. Como por ejemplo ustedes a través de las participaciones de sindicatos trabajan en estos beneficios a los trabajadores porque esto va para los dos lados. También están los trabajadores que acumulan antigüedad y luego buscan cómo ejercer un despido indirecto. Entonces, ¿cómo lo has visto también tú desde tu lado de la minería, que es un lugar que hay indemnizaciones potentes, hay enfermedades profesionales potentes? Sí, mira, bueno, primero decir que en Chile somos más de 10 millones de trabajadoras y trabajadores, de los cuales un tercio son trabajadores por cuenta propia o informales. Es que eso es distinto, es muy distinto. Pero informales, pero son trabajadores, pero lo que no se reconoce como mundo del trabajo. Pero el trabajador por cuenta propia emite boleto honorario y la informalidad laboral se subyuga pero lo que estoy diciendo. A la entonces, en nuestro país, la tasa de sindicalización es alta, pero la fragmentación no te da poder de negociación. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy día en nuestro país se negocia por bajo el 10% de los trabajadores, y es decir que los trabajadores y trabajadoras en Chile no decidieron absolutamente nada. Particularmente en la industria minera, nosotros, los trabajadores contratistas, bajo mi liderazgo, logramos un acuerdo que permitió disminuir lo que es la precarización y la falta de derecho a miles de trabajadores contratistas que solo en Codelco representan más de 2/3 de los trabajadores, es decir, más de 75.000 trabajadores, pero que obviamente están en un mundo de múltiples empresas, pequeñitas empresas, que no tienen capacidad incluso de poder de negociación, porque la licitación es la que manda. Sí. Entonces no tienen poder de negociación. Por eso en nuestro país, y nosotros planteamos que debe avanzarse a una negociación por sector o por rama que permita generar pisos mínimos. Ahora algunos dicen, ¿pero eso afectaría a la pequeña empresa? No, porque en el fondo lo que tú debes generar es generar derechos mínimos que sean alcanzables. Imagínate cómo en nuestro país se vulneran los derechos, o cómo se vulneran los derechos de los trabajadores. El año 2010, cuando estaba la señora Cecilia Sánchez, dictaminó a partir del terremoto un dictamen que permitía diferenciar el salario mínimo con el ingreso. Y en este caso particular, en la industria minera, en el caso de Codelco, por ejemplo, hay trabajadores contratistas que tienen sueldo base de 384.000 pesos. Entonces, cuando se plantea la industria minera con grandes sueldos, no es así. La condición de los trabajadores mayoritariamente es una condición que efectivamente es precaria, tienen que ser derechos mínimos ganados por la lucha nuestra y que ahí se requiere de mayor atención. Pero imagínate, eso pasa en la industria minera. ¿Qué pasa en la industria forestal, en la industria salmonera? Agrícola. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los grandes proyectos? Yo estoy en un proyecto hidroeléctrico en Santa Bárbara, en Rucalhue, donde están las empresas chinas invirtiendo, donde se vulnera todo tipo de derecho a los trabajadores. Y ahí nosotros estamos organizando. Pero ¿qué pasa con la compañera que está acá mismo en este mall, trabajando en empresas de servicio, limpiando, haciendo aseo, con salarios que obviamente no le alcanza para cubrir sus necesidades? Entonces, el problema de Chile... Aquí se ha planteado la seguridad, ¿cierto? Los otros temas también, pero el gran problema de Chile es la desigualdad. La desigualdad porque finalmente un profesional, cualquiera sea, ya sea periodista, prestador de servicio, tiene que cumplir en distintas empresas
para poder cubrir un salario digno. Y eso no es justo para la vida de las Cristian, personas. Y eso tiene es que cambiar. complejo Por tanto, porque, y hay para que avanzar cerrarlo, en la negociación, hay que avanzar, ¿cierto?, en generar derechos y ir disminuyendo la precariedad que genera la violencia que vive a diario las personas. pero ojo con el relato, y muy breve, porque a mí me interesa mucho el derecho del trabajo y por eso te cedía la palabra, porque yo sé que tú sabes mucho de esto. Si bien la forma en que esto se ve como una crisis, que es una crisis real, laboral, también tenemos que ser conscientes que este discurso de cambio tan necesario, ¿a quién le está apretando el zapato también? Al emprendedor, a las pymes, a los contratistas en las licitaciones, que es lo que conversamos. Entonces hay que ser meticulosos, tal como se está hablando, hay que ser súper delicados, porque al final esto, lo que se le está entregando a alguien, se le está quitando al otro, porque finalmente no es el gobierno, no es el Estado el que está entrando a financiar estas iniciativas, sino que se le está haciendo una carga mayor a los costos operacionales. No te hablo de las grandes empresas, porque las grandes empresas se dividen hacia abajo en contratistas. Mira, es que yo te escucho y yo podría estar de acuerdo contigo, pero la realidad es tan distinta. Pero para allá vamos. Imagínate para allá un trabajador en una vamos. hidroeléctrica trabajando a lluvias torrenciales, sin protección, sin botas de agua, es sin que protección, no estoy criticando los derechos mínimos que necesitan los trabajadores. Lo sé, y solo para cerrar. Por eso te di la palabra en esa área, porque creo que es muy importante que las personas lo conozcan, pero que también reconozcamos esa tensión que existe, no para las grandes empresas que tienen la capacidad de dar esos EPP que faltan, esos elementos de protección personal, sino que a los contratistas. Porque cuando se nos pone esa tensión como derechos mínimos, pero esos derechos mínimos pasan a ser una base mínima de una licitación que se tiene que adjudicar, tu utilidad también como emprendedor se puede echar a perder. Y si te van a frenar un estado de pago también por tener un proceso laboral pendiente con uno de tus trabajadores. Por eso yo dialogo mucho con las empresas, pequeñas y medianas. Para variar, siempre nos pasa absolutamente volando el tema. Queda claro que con el tema de las pensiones va a volver a entrar al Congreso para ambos lados. Así que, oye, les dejo minuto final a la Cámara, Cristian, para que puedas plantear tu propuesta. Un minuto, por favor. Primero decir que estamos muy contentos y creemos que debemos llegar al Congreso no para nosotros, sino para representar esos intereses populares conectados con ustedes y sobre todo para ir destronando a la élite política de distintos sectores para llegar con propia voz, la voz de ustedes, y demostrar en los hechos que es posible avanzar con más democracia, con dignidad por los derechos de las y los trabajadores y especialmente, ¿cierto?, de nuestra gente del campo popular. Muchas gracias. Cristian Cueva, primera vez con nosotros. Natalia Navarro ahí, directa a la cámara, para que pueda hacer su llamado. Bueno, mi llamado es a las personas a que por fin voten por caras nuevas y vean sus antecedentes académicos, incluso penales, y vean lo que somos capaces de entregar hoy día. Hacer promesas que son falsas no es mi tema. También entender lo que es hoy día un parlamentario. Ojalá todos supieran realmente lo que es capaz de hacer un parlamentario, porque a veces se escuchan muchas promesas que ni siquiera tienen cabida porque no son de atribución parlamentaria. Por ende, esa es como un primer tema y como propuesta para nuestra región, que es esencialmente portuaria. Yo voy a propender a través de un proyecto de resolución que se haga efectivamente un royalty portuario. ¿Para qué? Para que esos dineros vayan no a cualquier parte, sino que a un fondo de seguridad, porque la seguridad es lo que más nos está quejando hoy día y nos afecta en nuestro diario vivir, en nuestra tranquilidad, en nuestra salud mental y además, por cierto, en el emprendimiento y en el comercio local. Natalia Navarro, del Partido de la Gente, candidata a diputada por el Distrito 7. Don Leopoldo, también su minuto a la Cámara. Chile vive una crisis, claro está. Una crisis de seguridad pública, una crisis en tantas materias. Yo soy abogado, soy profesor en la universidad. La verdad es que acá se tienen que solucionar las cosas desde el Congreso con propuestas válidas. Actualmente en Chile, tú puedes estar manejando, te pueden intentar robar un auto con un arma fogueo y esa misma persona va a salir libre porque esa clase de delitos contemplan penas menores a 5 años.
Tenemos una ley de penas sustitutivas, la 18.216, que permite que todas estas clases de delitos que nos afectan como chilenos hoy en día signifiquen beneficios extracarcelarios. Quiero detener eso. Ayúdame. Muchas gracias, Leopoldo Moreno, también candidato a diputado por el Distrito 7 Independiente, lista RN. Y don Benjamín Lorca. Su minuto. Sí, en la semana vimos cómo fue asesinado brutalmente Charlie Kirk en Estados Unidos por pensar de una determinada manera, por defender valores cristianos, por defender un modelo de sociedad, un modelo de familia, por defender la vida, por defender la libertad religiosa. Chile está viviendo un momento crítico y creemos que es clave poder recuperar el orden, creemos que es clave recuperar la seguridad, el desarrollo, el crecimiento económico, pero por sobre todo, además, en el mes de la patria y en el mes de la Biblia, para los que creemos también en la importancia de ella, es importante recuperar los valores de la familia, la dignidad del ser humano desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, el cuidado de nuestros adultos mayores, nuestros ancianos, volver a esas tradiciones que nos hacen sentir orgullosos de ser chilenos. Tenemos que recuperar nuestro país y eso lo vamos a hacer juntos, así que un gran saludo y creo que cuento también con todo el apoyo y el respaldo de nuestros queridos amigos y vecinos de San Felipe, de Los Andes, de Petorca, de Marga Marga, de Quillota, de Puchuncaví, Quintero y de las 26 comunas de este Distrito 6. Un gran abrazo. Yo pensé que me iba a decir las 26 comunas. Me la sé de memoria, pero es mucho. Sí. Oye, les quiero agradecer. Benjamín Lorca, candidato a diputado por el Distrito 6. Les quiero agradecer a los cuatro por este sano debate. Hubo convergencia, hubo debate, pero siempre con respeto. Así que muchas gracias a los cuatro. Yo creo que la gente se puede hacer su visión de qué votarían. Pasamos por 2 o 3 temas y la gente queda claro, mira, él votaría por él, me parece. Ellos votarían por esto, me parece. Y así tenemos una votación mucho más informada para que después no nos llevemos sorpresa de quién nos está representando en el Congreso. Y ese es el desafío de Marga Marga TV, poder llevar todas las opiniones. Este es el programa 20, han pasado absolutamente todos los partidos y todos los líderes regionales por este panel, así que nosotros los invitamos hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de Pulso Regional aquí en Marga Marga TV. Muchas gracias.